Nunca pensé que el abogado que contraté para salvar mi fortuna sería el mismo bebé que abandoné envuelto en una manta celeste hace 62 años. Si alguna vez viviste algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Me llamo Beatriz Santamaría y tengo 81 años. Llevo décadas cargando un secreto tan pesado que a veces siento que me va a partir el pecho. Durante toda mi vida he construido muros alrededor de ese recuerdo. He levantado imperios económicos. He adoptado hijos. He llenado mi casa de risas ajenas para no escuchar los llantos de mi conciencia. Pero el pasado nunca se queda quieto. Siempre encuentra la manera de regresar, y cuando lo hace con una fuerza devastadora. Déjame contarte cómo llegué aquí, a esta oficina vacía, mirando por la ventana mientras el sol se pone sobre la ciudad que construí con mis propias manos. Déjame contarte sobre el peor error de mi vida y sobre el milagro más doloroso que jamás pude imaginar. El invierno de 1963. Tenía 16 años cuando descubrí que estaba embarazada. Era febrero de 1963 y el invierno ese año fue especialmente cruel. Recuerdo el frío como si fuera ayer, un frío que te calaba los huesos y te hacía doler hasta los pensamientos. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de Monterrey. Mi padre trabajaba en una fábrica textil y mi madre limpiaba casas. Éramos gente decente, como él solía decir, gente de bien que iba a misa todos los domingos y nunca levantaba la voz en público. El chico se llamaba Ricardo. Tenía 19 años, ojos como carbones encendidos y una sonrisa que prometía mundos imposibles. Trabajaba en la misma fábrica que mi padre y a veces me esperaba a la salida de la escuela, con flores robadas del parque. Me decía que me amaba, que nos íbamos a casar, que me llevaría lejos de allí. Yo le creí cada palabra porque a los 16 años una es pura esperanza y sueños mal cocidos. Cuando le conté del embarazo, desapareció. Así de simple. Un día estaba ahí, prometiéndome el cielo, y al siguiente ya ni siquiera trabajaba en la fábrica. Su familia se había mudado, me dijeron. Nadie sabía a dónde. O quizás sí lo sabían, pero a nadie le importaba lo suficiente como para decírmelo. Tardé 3 meses en reunir el valor para contárselo a mi padre. Lo recuerdo perfectamente. Era domingo. Acabábamos de regresar de misa. Mi madre estaba cocinando y el olor a frijoles refritos llenaba la casa. Mi padre estaba leyendo el periódico en su sillón favorito, ese de tela verde desgastada por los años. «Papá», le dije con voz temblorosa, «necesito decirte algo». Él bajó el periódico y me miró. Todavía puedo ver sus ojos, ese gris acerado que se volvió hielo cuando le conté. No gritó de inmediato. Primero hubo silencio, un silencio tan denso que podía escuchar mi propio corazón rompiéndose. Luego vino el grito, después el golpe en la mesa que hizo saltar los platos. Mi madre corrió desde la cocina limpiándose las manos en el delantal. «¡Fuera de mi casa!», rugió mi padre. «No voy a mantener a ninguna cualquiera bajo mi techo». «Por favor, papá», supliqué entre lágrimas. «No tengo a dónde ir». «Debiste pensar en eso antes de abrirte de piernas como una...». Mi madre lo interrumpió, pero ya era tarde. Las palabras estaban dichas y no había forma de retractarlas. Ella intentó interceder por mí, pero mi padre era un hombre de principios rígidos, de esos que prefieren morir antes que doblegarse. Para él, el qué dirán era más importante que su propia hija. «Tienes hasta mañana para irte», sentenció, y volvió a su periódico como si yo ya no existiera. Esa noche empaqueté lo poco que tenía en una maleta de cartón: 2 vestidos, ropa interior, un suéter tejido por mi abuela, una foto de mi primera comunión. Mi madre entró a mi cuarto cuando mi padre ya estaba dormido. Me dio todo el dinero que tenía escondido en una lata de galletas. 300 pesos. Me abrazó llorando en silencio y me susurró al oído: «Perdóname, hija. Perdóname por no ser más fuerte». Salí de esa casa al amanecer, con mi maleta en una mano y el corazón destrozado en la otra. Nunca volví.
Mi madre murió 5 años después sin que yo lo supiera. Me enteré por casualidad, leyendo el periódico en una biblioteca pública. Mi padre vivió hasta los 82, pero para mí murió ese domingo de febrero de 1963. Los siguientes 6 meses fueron un infierno que no le deseo a nadie. Dormí en albergues, en bancos de parques, en las salas de espera de hospitales. Trabajé limpiando pisos, lavando ropa, sirviendo mesas en fondas donde el dueño me pagaba con las sobras del día. Mi vientre crecía y con él crecía mi desesperación. No tenía a nadie. Absolutamente a nadie. El bebé nació una madrugada de agosto en el hospital civil. Fue un parto difícil, de esos que te hacen pensar que no vas a sobrevivir. Pero sobreviví. Y cuando la enfermera puso a ese niño sobre mi pecho, sentí algo que jamás había experimentado. Un amor tan absoluto, tan devastador, que me dio terror. Era perfecto. Tenía los ojos cerrados, los puñitos apretados y lloraba con una fuerza que contrastaba con su tamaño diminuto. Lo abracé durante horas, memorizando cada detalle de su rostro, el olor a leche y vida nueva que emanaba de su piel. Le canté canciones que mi abuela me cantaba a mí. Le prometí que lo amaba, que lo amaría siempre aunque no pudiera quedármelo, porque no podía. Esa era la terrible verdad que me aplastaba el alma. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía familia, no tenía nada que ofrecerle excepto hambre y frío. ¿Qué clase de madre sería si lo condenaba a una vida de miseria junto a mí? 3 días después del parto, tomé la decisión más dolorosa de mi existencia. Era una noche fría de agosto. Envolví a mi hijo en la única manta que tenía, una de color celeste que una monja del hospital me había regalado. Le puse una nota en el pecho, escrita con mi letra temblorosa. Se llama Daniel. Nació el 15 de agosto de 1963. Por favor, cuídenlo. Su madre lo ama más que a su propia vida. Caminé durante 2 horas hasta llegar a la iglesia de San Francisco, en el centro de la ciudad. Era pasada la medianoche y las calles estaban desiertas. Mis lágrimas caían sobre la manta celeste mientras cargaba a mi hijo por última vez. Él dormía profundamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Subí las escaleras de la iglesia. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer. Dejé a Daniel frente a la puerta principal, en un rincón donde estaría protegido del viento. Lo miré una última vez, grabando en mi memoria cada detalle de su rostro dormido. Toqué el timbre de la iglesia con fuerza, 3 veces, y luego corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Corrí mientras escuchaba los pasos del sacerdote abriendo la puerta. Corrí mientras oía el llanto de mi hijo despertar. Corrí mientras mi alma se desgarraba en pedazos que nunca volvieron a unirse completamente. Me escondí detrás de un árbol a media cuadra de distancia. Vi cómo el padre Ernesto encontraba a Daniel, cómo lo levantaba con cuidado, cómo leía la nota bajo la luz de la lámpara del portal. Vi cómo entraba con él a la iglesia y la puerta se cerraba. Me quedé allí hasta el amanecer, temblando de frío y dolor, preguntándome si algún día podría perdonarme a mí misma. La reconstrucción. Los años que siguieron fueron de supervivencia pura. Me mudé a la Ciudad de México, porque no soportaba estar en el mismo lugar donde había abandonado a mi hijo. Conseguí trabajo como mesera en un restaurante del centro. Luego, como secretaria en una oficina de contadores. Estudié de noche, tomé cursos, aprendí todo lo que pude sobre negocios y administración. Era como si hubiera un motor dentro de mí que no se detenía nunca. Trabajaba 18 horas al día porque trabajar era la única forma de no pensar, de no recordar, de no sentir el hueco permanente en mi pecho. Cada peso que ganaba lo ahorraba. Cada oportunidad que aparecía la tomaba con las 2 manos. A los 25 años abrí mi propia agencia de servicios administrativos. A los 30 tenía 3 sucursales.
A los 40 era dueña de una empresa de consultoría empresarial con oficinas en 6 ciudades. El dinero llegó, el éxito llegó, el reconocimiento llegó, pero la paz nunca llegó. Nunca me casé, nunca tuve más hijos biológicos. La sola idea me provocaba un pánico inexplicable. ¿Cómo podría traer otro niño al mundo cuando había abandonado al primero? ¿Qué derecho tenía yo a la maternidad después de lo que había hecho? Pero el instinto maternal no desaparece, aunque trates de enterrarlo. A los 52 años, cansada de la soledad que me devoraba por dentro, decidí adoptar, no un bebé, no. Adopté a 2 adolescentes, Rodrigo de 15 años y Mónica de 13. Ambos habían pasado años en el sistema de orfanatos. Ambos habían sido rechazados por familias que los consideraban demasiado grandes para adoptar. Elegí esa edad deliberadamente. Mi hijo abandonado habría tenido esa edad en ese momento. Era mi forma retorcida de expiar mi culpa, de darles a estos chicos lo que no le había dado a él. Era mi forma de intentar redimirme, aunque sabía que nunca sería suficiente. Rodrigo y Mónica no eran niños fáciles. Venían con cicatrices emocionales profundas, con desconfianza hacia los adultos, con patrones de comportamiento destructivos. Pero yo tenía paciencia infinita con ellos, porque sentía que no merecía nada menos que el desafío más grande. Los crié con amor, pero también con cierta distancia emocional que nunca logré romper completamente. Les di educación, oportunidades, viajes, todo lo material que pudieran necesitar, pero había algo en mí que no podía entregarles del todo. La parte de mi corazón que había quedado envuelta en una manta celeste frente a una iglesia. Cuando crecieron, ambos se integraron al negocio familiar. Rodrigo en operaciones, Mónica en finanzas. Eran inteligentes, capaces, y yo les había dado responsabilidades importantes. Quizás demasiado importantes. Quizás les había mostrado demasiado pronto el tamaño del patrimonio que algún día heredarían. Durante años, todo funcionó bien. Éramos una familia funcional, o al menos eso creía yo. Cenábamos juntos los domingos, celebrábamos cumpleaños, nos íbamos de vacaciones. Ellos me llamaban mamá, y yo les respondía con cariño genuino, aunque ese cariño siempre tuviera la sombra de Daniel planeando sobre él. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 75 años. Las primeras señales. Comenzó de manera sutil. Comentarios aquí y allá sobre mi edad, sobre lo cansada que me veía, sobre pequeños olvidos que, según ellos, se estaban volviendo preocupantes. Mamá, ¿te acuerdas de que teníamos junta hoy con los inversionistas? Me decía Rodrigo con tono condescendiente. Te lo mencioné 3 veces esta semana. No es verdad, respondía yo. Esta es la primera vez que me lo dices. No, mamá, intervenía Mónica con falsa dulzura. Todos lo escuchamos, quizás deberías ver a un doctor. Estos olvidos no son normales. Pero yo no estaba olvidando nada. Ellos simplemente mentían. Empezaron a excluirme de decisiones importantes en la empresa, diciéndome que no quería agobiarme, que merecía descansar, que ellos podían manejar todo. Trajeron a sus propios asesores legales sin consultarme. Movieron fondos de cuentas sin mi autorización. Y cuando yo protestaba, intercambiaban miradas significativas como diciendo, ¿ves? Está paranoica. La verdad me golpeó una tarde de octubre, mientras revisaba documentos que Rodrigo había dejado accidentalmente en mi escritorio. Eran borradores de un proceso de interdicción judicial. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Querían quitarme el control de mi empresa, de mis propiedades, de mi vida entera. Leí esos papeles con las manos temblando. Cada palabra era una puñalada. Decían que yo sufría de demencia senil avanzada, que ya no podía tomar decisiones racionales, que representaba un peligro para mí misma y para el patrimonio familiar. Habían conseguido evaluaciones psicológicas falsas, testimonios de empleados que probablemente habían sobornado, informes médicos de doctores
que nunca me habían examinado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido. Los hijos a los que había criado, a los que había dado todo, me estaban traicionando de la manera más cruel posible, y lo peor era que entendía por qué. Había $50 millones en juego. Para ellos, yo era simplemente un obstáculo entre ellos y esa fortuna. Lloré esa noche. Lloré por la ingenuidad de haber creído que podía comprar el amor con oportunidades y dinero. Lloré por haberme rodeado de hijos que no llevaban mi sangre cuando en algún lugar del mundo existía uno que sí la llevaba. Lloré por todas las decisiones equivocadas que me habían traído hasta este momento. Pero también tomé una decisión. No me iba a rendir. No después de haber sobrevivido a todo lo que había sobrevivido. Si querían pelea, la tendrían. El abogado de la ONG busqué ayuda legal en secreto. No podía confiar en los abogados de la empresa porque todos trabajaban con Rodrigo y Mónica. Necesitaba a alguien externo, alguien que no estuviera contaminado por el dinero y las lealtades corporativas. Una amiga me recomendó a un joven abogado que dirigía una ONG llamada Raíces Encontradas. Me dijo que era brillante, que tenía un corazón enorme y que se especializaba en casos de reunificación familiar, aunque también manejaba casos de protección de adultos mayores. Su nombre era Daniel Méndez. Cuando escuché ese nombre sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Daniel, el mismo nombre que le había puesto a mi hijo, pero me dije que era solo una coincidencia. Daniel es un nombre común. No podía ser él. Después de 60 años, ¿qué probabilidades había? Nuestra primera reunión fue en su oficina, un espacio modesto en el tercer piso de un edificio antiguo del centro. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de familias reunidas, de abrazos emocionados, de finales felices que su organización había facilitado. Había una calidez en ese lugar que contrastaba dramáticamente con las oficinas de acero y vidrio de mi empresa. Daniel Méndez entró a la sala de juntas con una sonrisa amable. Era un hombre de unos 60 años, alto, de cabello gris perfectamente peinado y ojos color miel que transmitían una mezcla de inteligencia y compasión. Vestía un traje simple pero bien cortado, y había algo en su presencia que inmediatamente me hizo sentir segura. «Señora Santamaría», me saludó estrechando mi mano con firmeza. «Es un honor conocerla. He seguido su carrera empresarial durante años. Es usted una inspiración para muchos». «Llámame Beatriz, por favor», le pedí. «Y me temo que necesito tu ayuda más de lo que tú necesitas mis halagos». Le conté todo. Le mostré los documentos de interdicción, las evaluaciones falsas, los movimientos financieros sospechosos. Mientras yo hablaba, él escuchaba con atención absoluta, tomando notas ocasionales, asintiendo con la cabeza, sin interrumpirme nunca. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego, Daniel se recostó en su silla y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «Esto es más grave de lo que pensaba», dijo finalmente. «Pero tengo buenas noticias. Tienes opciones legales sólidas. Podemos detener esto». «¿Cómo?» «Primero conseguiremos evaluaciones médicas legítimas que demuestren tu plena capacidad mental. Tengo contactos con neurólogos y psiquiatras de prestigio que pueden examinarte. Segundo, investigaremos la procedencia de esos documentos falsos. Si podemos probar que fueron fabricados, tus hijos adoptivos podrían enfrentar cargos criminales. Y tercero», hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Tercero, me gustaría proponerte algo que quizás te parezca inusual. Veo en tu expediente que no tienes hijos biológicos registrados, pero en mi experiencia, cuando alguien está siendo atacado por herederos adoptivos, a veces existe un hijo biológico en algún lugar que podría tener derechos legales superiores. ¿Hay algo que quieras contarme?» Sentí que el mundo se detenía.
Me quedé mirándolo, incapaz de hablar, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor descontrolado. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo era posible? Yo empecé, pero la voz se me quebró. Daniel se inclinó hacia adelante con gentileza. Beatriz, he trabajado en reunificación familiar durante 30 años. He visto de todo. No estoy aquí para juzgarte, pero si existe un hijo biológico, encontrarlo podría ser la clave para protegerte legalmente. Y más importante aún, podría ser tu oportunidad de cerrar un círculo que ha estado abierto demasiado tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Durante décadas había guardado ese secreto como si fuera veneno, sin atreverse a compartirlo con nadie. Y ahora, este extraño con ojos amables me estaba ofreciendo no solo absolución, sino esperanza. Tuve un hijo, susurré. Hace 62 años. Tenía 16 años y estaba sola. Lo dejé frente a una iglesia en Monterrey. Se llamaba Daniel. Vi algo cruzar por el rostro del decentesmo abogado, una expresión extraña que desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. ¿Daniel? Repitió con voz suave. Sí. Le puse ese nombre y se lo escribí en una nota. Era el 15 de agosto de 1963. La iglesia de San Francisco, en el centro de Monterrey. Daniel permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió lentamente. «Puedo ayudarte a buscarlo», dijo. «Si quieres, por supuesto, pero debo advertirte, a veces encontrar respuestas trae más preguntas. A veces la verdad duele tanto como el no saber». «Ya nada puede dolerme más de lo que me ha dolido esto durante 60 años», respondí. «Está bien», dijo Daniel, cerrando su libreta. «Entonces empecemos. Por ambos frentes, defenderte de tus hijos adoptivos y buscar a tu hijo biológico, y Beatriz. Prepárate emocionalmente. Esto va a ser un viaje difícil». No tenía idea de cuán difícil. La investigación Daniel se convirtió en una presencia constante en mi vida durante las siguientes semanas. Era meticuloso, dedicado, casi obsesivo en su trabajo. Comenzó por lo legal. Consiguió que 3 médicos independientes me evaluaran exhaustivamente. Los resultados fueron contundentes. Mi capacidad cognitiva estaba completamente intacta. De hecho, según el neuropsicólogo, tenía la agudeza mental de alguien 20 años menor. Con esos documentos, Daniel bloqueó temporalmente el proceso de interdicción y solicitó una investigación sobre la procedencia de los informes falsos. Rodrigo y Mónica estaban furiosos, pero atrapados. Habían jugado sucio y ahora estaban siendo expuestos. Paralelamente, Daniel comenzó la búsqueda de mi hijo. Viajó a Monterrey, visitó la iglesia de San Francisco, habló con el archivo diocesano. Consiguió registros antiguos, listas de niños entregados a orfanatos en esa época, documentos de adopciones procesadas en 1963 y 1964. Nos reuníamos casi diariamente para revisar lo que había encontrado. Esas reuniones se volvieron algo más que sesiones de trabajo. Eran conversaciones profundas donde compartíamos historias de vida, miedos, esperanzas. Daniel me contó que él mismo había sido adoptado de bebé, que nunca había conocido a su madre biológica, que toda su vida había sentido un vacío que no podía llenar. Por eso fundé la ONG, me explicó una tarde mientras tomábamos café en mi oficina. Porque sé lo que es vivir con preguntas sin respuesta. Sé lo que es mirar al espejo y preguntarte de dónde vienes realmente. ¿Nunca intentaste buscarla?, le pregunté. Hubo una pausa larga. Sí, dijo finalmente. He intentado, durante años, pero los registros son incompletos. Lo único que sé es que nací en Monterrey el 15 de agosto de 1963 y que fui encontrado frente a una iglesia cuando tenía 3 días de vida. Sentí que la sangre se me iba de la cara. El café se me cayó de las manos, derramándose sobre el escritorio.
Daniel se puso de pie alarmado. Beatriz, ¿estás bien? ¿Necesitas que llame a alguien? No podía hablar. No podía respirar. Las coincidencias eran demasiadas, demasiado específicas, demasiado imposibles para ser casualidad. ¿Qué iglesia? Logré preguntar con voz estrangulada. San Francisco, respondió Daniel, y vi en sus ojos que él también estaba empezando a conectar los puntos. Me lo contó mi padre adoptivo antes de morir. Me dijo que el sacerdote que me encontró era el padre Ernesto. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Dios mío, susurré. Dios mío, eres tú. La verdad, Daniel se quedó paralizado. Vi pasar por su rostro una secuencia de emociones: confusión, incredulidad, esperanza, miedo, rabia. Sus manos temblaban cuando sacó su teléfono y buscó algo frenéticamente. Tengo documentos, dijo con voz temblorosa. Mi certificado de nacimiento modificado, las pocas cosas que mi padre adoptivo guardó. Buscó en su maletín y sacó una carpeta amarillenta. De ella extrajo una tela celeste, gastada por el tiempo pero inconfundible. Esta es la manta en la que me encontraron, dijo. Mi padre la guardó todos estos años y esto... Me mostró un pedazo de papel frágil, con letra temblorosa de adolescente. Se llama Daniel. Nació el 15 de agosto de 1963. Por favor, cuídenlo. Su madre lo ama más que a su propia vida. Mi propia letra. Mi propia desesperación escrita 62 años atrás. Eres tú, dijo Daniel, y su voz se quebró. Todo este tiempo, eras tú. Me levanté de mi silla sin saber qué hacer, hacia dónde ir, cómo procesar lo que estaba sucediendo. Daniel también se puso de pie. Nos quedamos mirándonos desde lados opuestos del escritorio. Dos extraños que eran madre e hijo. Dos personas que habían pasado semanas conociéndose sin saber que compartían la misma sangre. Lo siento. Fue lo único que pude decir. Lo siento tanto. Daniel dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Lo sientes?, repitió con una mezcla de dolor y rabia creciendo en su voz. Eso es todo lo que tienes que decir después de 62 años. No sabía qué más hacer, traté de explicar. Tenía 16 años, estaba sola, no tenía... Tenías opciones, explotó. Siempre hay opciones. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que tu propia madre no te quiso lo suficiente como para quedarse contigo? ¿Sabes lo que es pasar toda tu vida preguntándote qué hiciste mal? No hiciste nada mal, lloré. Tú eras perfecto. Eres perfecto. Yo era la que estaba rota. ¿Y adoptaste a otros?, preguntó con amargura. Encontraste la forma de criar a otros niños, pero no a mí. Los adopté porque tenían tu edad, confesé. Porque me hacían sentir que estaba compensando algo. Pero nunca funcionó. Nunca llenaron el vacío que dejaste. Daniel se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro de la oficina como un animal enjaulado. Necesito aire, dijo abruptamente. Necesito. No puedo estar aquí ahora mismo. Por favor, no te vayas, supliqué. Acabo de encontrarte. No puedo perderte otra vez. Ya me perdiste, respondió con dureza. Me perdiste hace 62 años cuando decidiste que era demasiado problema para conservarme. Lo que estás encontrando ahora es solo el fantasma de lo que pudo haber sido. Salió dando un portazo que resonó en mi alma como un trueno. Me derrumbé en mi silla, llorando con una intensidad que no había experimentado desde aquella noche en que lo dejé en las escaleras de la iglesia. El universo me había dado un milagro imposible y yo no sabía si era una bendición o un castigo. Los días oscuros. Daniel no contestaba mis llamadas. Dejé mensajes en su buzón, le escribí correos electrónicos, incluso fui a su oficina, pero su secretaria me decía que no estaba disponible. Me estaba evitando y yo no podía culparlo. Mientras tanto, Rodrigo y Mónica intensificaron sus ataques. Al enterarse de que había contratado a Daniel,
aunque no sabían de nuestra conexión, llegaron a mi casa una noche con sus propios abogados. «Mamá», dijo Mónica con falsa dulzura mientras se sentaba en mi sala sin esperar invitación, «necesitamos hablar de tu comportamiento errático». «No hay nada errático en defenderme de sus intentos de robarme», respondí con frialdad. «¿Robarme?». Rodrigo soltó una risa seca. «Te hemos cuidado durante años. Hemos manejado tu empresa. Hemos multiplicado tu fortuna. Y esto es lo que recibimos: acusaciones y paranoia. Documentos falsos», dije. «Evaluaciones médicas fraudulentas. Movimientos financieros no autorizados. ¿Así es como cuidan a alguien?». «Estás enferma, mamá», insistió Mónica. «Por tu propio bien necesitas…». «¿Qué?», la interrumpí. «Que me deje declarar incompetente, que les entregue todo por lo que he trabajado. No voy a hacer eso». «Entonces nos veremos en la corte», amenazó Rodrigo poniéndose de pie. «Y créeme, no vas a ganar. Somos tus únicos herederos. No tienes a nadie más». «Eso es donde te equivocas», respondí, aunque en ese momento no sabía si Daniel querría reclamar su lugar en mi vida. Después de que se fueron, me quedé sola en esa casa enorme que de repente se sentía como una tumba. Había construido un imperio, había acumulado riqueza, había adoptado hijos y al final estaba tan sola como aquella niña de 16 años que caminaba por las calles de Monterrey sin tener a dónde ir. El regreso del hijo. Pasaron 2 semanas de silencio antes de que Daniel apareciera nuevamente. Fue un martes por la tarde, bajo una lluvia torrencial. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, empapado, con los ojos rojos e hinchados, supe que había llorado tanto como yo. «Entré a tu caso», dijo sin preámbulos, «no como tu hijo, sino como tu abogado, porque independientemente de lo que siento sobre ti, nadie merece lo que te están haciendo esos dos». «Daniel, déjame terminar», me interrumpió. «He estado investigando a Rodrigo y Mónica. Lo que descubrí es peor de lo que imaginabas. Han estado desviando fondos de la empresa durante 2 años. Tienen cuentas offshore, propiedades a su nombre que compraron con tu dinero. No solo quieren declararte incompetente, necesitan hacerlo antes de que descubras el alcance de su fraude». «¿Puedes probarlo?». «Tengo suficiente para hundirlos», respondió con determinación. «Pero hay algo más. Legalmente, como tu hijo biológico, tengo derechos de herencia superiores a los de ellos. Si presento mi documentación, su caso de interdicción se desmorona automáticamente. La pregunta es, ¿quieres que lo haga?». «¿Por qué lo harías?», pregunté con voz quebrada. «Después de lo que te hice». «No lo hago por ti», dijo con dureza. «Lo hago porque es lo correcto, porque dediqué mi vida a reunir familias y a proteger a personas vulnerables, y eso incluye a la mujer que me abandonó, porque si no actúo de acuerdo a mis principios ahora, entonces todo lo que he construido no significa nada». Asentí, tragándome las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Hazlo», dije, «por favor». La confrontación final. La audiencia judicial fue un circo mediático. Los periodistas se agolpaban fuera de la corte, las cámaras parpadeaban sin cesar. La noticia de que la legendaria empresaria Beatriz Santamaría había encontrado a su hijo biológico, después de 60 años, había corrido como pólvora. Dentro de la sala, Rodrigo y Mónica se sentaban con sus abogados, luciendo seguros y arrogantes. Esa confianza se evaporó cuando Daniel entró con una caja llena de documentos y se presentó no solo como mi abogado, sino como mi hijo biológico, con pruebas de ADN que habíamos procesado la semana anterior. «Su señoría», comenzó Daniel con voz clara y firme, «este caso no es lo que parece. No es una mujer mayor perdiendo sus facultades. Es un intento de fraude orquestado por 2 personas que han estado robando sistemáticamente a su madre adoptiva. Presentó evidencia tras evidencia, transferencias bancarias sospechosas, documentos falsificados, testimonios de empleados que habían sido presionados para mentir.
Mostró correos electrónicos entre Rodrigo y Mónica, donde discutían cómo acelerar el proceso de interdicción antes de que yo descubriera sus malversaciones. Vi cómo el rostro de Mónica palidecía con cada revelación. Vi cómo Rodrigo apretaba los puños bajo la mesa, su máscara de hijo preocupado desintegrándose por completo. «Ella nos debe todo», explotó finalmente Rodrigo, perdiendo la compostura. «Le dedicamos nuestra vida. Ese dinero es nuestro por derecho». «Ese dinero es de la señora Santamaría», respondió Daniel con frialdad. «Y ustedes van a devolverlo, cada peso, o enfrentarán cargos criminales por fraude, malversación y falsificación de documentos». El juez, un hombre mayor de expresión severa, revisó los documentos con atención. «He visto suficiente», declaró finalmente. «La petición de interdicción queda rechazada definitivamente. Además, ordeno una investigación criminal completa sobre las acciones de los señores Rodrigo Santamaría y Mónica Santamaría. Esta audiencia ha terminado». Mónica comenzó a llorar. Rodrigo se puso de pie violentamente, tirando la silla. «Esto no va a quedar así», gritó mirándome con odio puro. «Te arrepentirás de esto, vieja malagradecida». «Bailiff», llamó el juez, y dos oficiales se acercaron para escoltar a Rodrigo fuera de la sala. Antes de que se la llevaran, Mónica me miró una última vez. «Te dimos todo», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. «Todos esos años, todo ese cariño. ¿Y él te basta con aparecer y ya vale más que nosotros?» «Ustedes no me dieron cariño», respondí con tristeza. «Me dieron obediencia a cambio de oportunidades. Y cuando esas oportunidades no fueron suficientes, decidieron quitarme todo. Esa nunca fue una familia de verdad». La sala se vació lentamente. Pronto solo quedamos Daniel y yo, sentados en silencio mientras los últimos rayos del sol se filtraban por las ventanas altas. El final que no es final. Salimos del juzgado juntos pero separados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera los periodistas nos rodearon con preguntas a gritos, pero Daniel los apartó con firmeza y me guió hasta su auto. «Te llevo a casa», dijo simplemente. El trayecto fue silencioso. Cuando llegamos a mi casa, me quedé sentada sin moverme, sin querer que ese momento terminara, sin saber cómo despedirme. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté finalmente. Daniel apagó el motor y se giró para mirarme. «Legalmente, tus asuntos están resueltos. Rodrigo y Mónica probablemente enfrenten cargos criminales. Tu empresa está segura. Tu patrimonio está protegido». «No me refiero a eso», dije suavemente. «Me refiero a nosotros». Hubo una pausa larga. «No lo sé», admitió con honestidad brutal. «Parte de mí te odia por haberme abandonado. Otra parte entiende que eras una niña aterrorizada. Y hay una parte pequeña pero insistente que siempre se preguntó cómo sería tener una madre». «Yo también tengo partes en conflicto», confesé. «La culpa que he cargado durante 60 años, el alivio de finalmente conocerte, el miedo de que me odies para siempre, el amor que nunca dejé de sentir». «No sé si algún día podré llamarte mamá», dijo Daniel con voz quebrada. «Tal vez nunca pueda, pero quizás podamos empezar como extraños que tienen mucho que aprender el uno del otro». «Me conformo con eso», dije, sintiendo que algo se rompía y se curaba al mismo tiempo dentro de mi pecho. «Me conformo con cualquier cosa que estés dispuesto a darme». Daniel asintió lentamente. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo. «Espera aquí». Salió del auto y sacó algo del maletero. Cuando regresó, sostenía la manta celeste, la misma con la que lo había envuelto 60 años atrás. «La guardé todos estos años», dijo, poniéndola en mis manos. «Mi padre adoptivo me dijo que era lo único que venía conmigo. Durante mi infancia, solía abrazarla cuando tenía pesadillas. Era lo más cercano que tenía a ti». Acaricié la tela gastada, manchada por el tiempo pero aún reconocible.
Las lágrimas caían libremente ahora, sin vergüenza, sin intentar detenerlas. Leía esa nota constantemente, continuó Daniel. Su madre lo ama más que a su propia vida. Me preguntaba cómo alguien que me amaba tanto podía dejarme. No tenía sentido, hasta ahora. ¿Tiene sentido ahora? Está empezando a tenerlo, admitió. No lo perdono todavía, pero estoy empezando a entenderlo. Nos quedamos sentados en el auto, madre e hijo, reunidos por un destino que había tardado 6 décadas en manifestarse. No nos abrazamos. No hubo escena de reconciliación perfecta, como en las películas. Pero había algo más valioso. Había verdad, había honestidad, había el comienzo frágil de algo que tal vez, con tiempo y paciencia, podría convertirse en una relación real. ¿Volverás?, pregunté cuando finalmente me preparaba para bajar del auto. Sí, respondió Daniel. No sé con qué frecuencia, no sé qué forma tomará esto, pero sí, volveré. Es suficiente, dije, y lo decía en serio. Bajé del auto sosteniendo la manta celeste contra mi pecho. Antes de cerrar la puerta, Daniel me llamó. «Beatriz». Me giré. «Gracias por buscarme», dijo. Aunque fuera por razones equivocadas al principio. Gracias por darme la oportunidad de saber de dónde vengo. Gracias por aparecer cuando más te necesitaba, respondí. Por salvarme cuando no lo merecía. Tal vez ambos estábamos salvándonos, dijo, con una pequeña sonrisa triste. Lo vi alejarse mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranjas y rosas imposibles. Entré a mi casa, ahora verdaderamente vacía de los hijos que no me habían amado, pero con la promesa de reconexión con el único que llevaba mi sangre. Esa noche, por primera vez en 62 años, dormí con la manta celeste sobre mi almohada, y cuando cerré los ojos, no vi la cara de aquel bebé que había abandonado, sino la del hombre en que se había convertido. Fuerte, íntegro, capaz de perdonar aunque el perdón doliera. No teníamos un final feliz de cuento de hadas. Teníamos algo mejor. Teníamos la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es el único fundamento sobre el cual se puede construir algo real. Me había pasado toda la vida huyendo del pasado, construyendo muros de dinero y éxito para no enfrentarlo. Pero el pasado siempre te alcanza. Y cuando lo hace, puedes elegir. Seguir huyendo o finalmente darle la cara. Yo elegí enfrentarlo. Y aunque dolió más de lo que jamás imaginé, también liberó algo en mí que había estado encadenado durante décadas. Todavía no sé cómo terminará esta historia. Daniel y yo apenas estamos escribiendo las primeras páginas. Tal vez nunca tengamos una relación madre-hijo tradicional. Tal vez solo seamos dos personas conectadas por sangre y circunstancias, aprendiendo a conocerse con cuidado, como se camina sobre vidrio roto. Pero por primera vez en mi vida, tengo algo que el dinero nunca pudo comprarme. Tengo la posibilidad de redención. No la redención completa, no el borrón y cuenta nueva que tanto anhelé, sino la redención imperfecta y real que viene de mirar tus errores a los ojos y decir, sí, esto lo hice yo. Y ahora voy a vivir con las consecuencias, pero también voy a intentar hacer algo mejor con el tiempo que me queda. Mi nombre es Beatriz Santamaría. Tengo 81 años. Abandoné a mi hijo hace más de 6 décadas y pasé el resto de mi vida intentando llenar ese vacío con cosas que nunca podrían llenarlo. Pero ahora, sentada en mi oficina vacía, mirando el atardecer sobre la ciudad que construí con mis propias manos, sosteniendo una manta celeste desgastada entre mis dedos, puedo finalmente respirar. No es el final que soñé. Es mejor. Es real. Y quizás, solo quizás, eso es suficiente.